Continuamos con los videos de la inmunidad innata. En los videos anteriores vimos principalmente los receptores PRRs, tanto los que están asociados a células, ya sea en la superficie, endosomas o citoplasmáticos, así como también aquellos que son solubles, como por ejemplo la proteína C reactiva, el complemento. Y también vimos las características de las barreras físicas del sistema innato, como epitelios, endotelios y mucosas, que además de ser una barrera física también tienen componentes antimicrobianos como péptidos, enzimas y también incluso algunos linfocitos especiales que, a pesar de que son T y B en el sentido estricto, pues reconocen PAMS y que por eso son catalogados como elementos de la respuesta innata y no de la adaptativa, porque son capaces de reconocer esas estructuras de los patógenos y responder de forma inmediata sin ningún tipo de activación adicional, y que se encuentran justamente en las barreras de exposición de nuestro cuerpo, de ahí que fueran de la innata. Finalmente, pues también vamos a ver ahora el resto de los mecanismos, como por ejemplo la diapédesis y la activación de las células NK en un cuarto video posiblemente. Entonces empezamos con esta parte de aquí. Entonces recordemos que una de las principales funciones de la respuesta innata es la fagocitosis, y que esto es muy importante para combatir de inicio a las infecciones que pues todos los días pueden ocurrir en nuestro organismo. Las células de la respuesta innata pues pueden ser variadas, ya hemos visto algunas como los neutrófilos, monocitos, dendríticas, linfocitos como esos que mencioné al principio. Y los fagocitos pues tienen la principal función de reconocer a los patógenos, a los microbios, internalizarlos para destruirlos de manera controlada y a la vez activar mecanismos inflamatorios para que se recluten más células y lleguen más PRR solubles al sitio de la infección, así como producir citocinas que juegan papeles importantes en la inmunidad adaptativa y finalmente en el control de la infección, apagando la respuesta inmunitaria, limpiando la zona de desastre que quedó y finalmente reparando los tejidos. Los neutrófilos pues son el principal tipo de células en circulación, por mucho, corresponden cerca del 60% de los leucocitos sanguíneos, son muy abundantes y su función principal es la fagocitosis. Cuando ocurre una inflamación, las primeras células en ir al sitio de la infección son los neutrófilos, sin duda, y acuden en tremendas cantidades. Es como si fuera la tropa de un ejército, llegan los soldados de a pie a luchar directamente con los microbios y están cargados de vesículas o gránulos. Y hay de tres tipos: primarios, secundarios y terciarios. Todos tienen componentes microbicidas, como por ejemplo estos secundarios tienen fosfatasa-alcalina, lisozima, colagenasas, lactoferrinas para secuestrar el hierro, catepsidicinas que van a romperse para dar origen a los péptidos antimicrobianos LL37 y muchas más. Los terciarios que también tienen catepsinas, gelatinasas, y los secundarios y los primarios que son los azuróficos y contienen mieloperoxidasas, importante activador de mecanismos microbicidas que veremos más adelante. Proteínas que son microbicidas también, defensinas, elastases, catepsinas, etc. Y te comentaba que la producción de neutrófilos en la médula ósea es enorme. Al día se producen cerca de 10 a la 11 neutrófilos, y esto es porque la vida media de ellos es muy corta, muy corta, en general de unos cuantos días en circulación. Y cuando salen a los tejidos a combatir a las infecciones, su vida media se reduce de manera drástica. En cosa de horas ya llegaron, fagocitaron, destruyeron y se mueren literalmente, ¿no? Por eso su arribo a los sitios de inflamación es extraordinariamente rápido y amplio, en grandes cantidades. Los neutrófilos, pues ya te decía, que son reclutados al sitio de la inflamación a través de ese fenómeno que se llama diapédesis o transvasación. Y entonces cuando llegan al sitio de la infección, lo que hacen es fagocitar, activar todos sus mecanismos microbicidas y al morir revientan de una manera muy especial, sacando una especie como de telaraña de nucleoproteínas que atrapa a otros microbios ahí circundantes
y de alguna manera permite que otros fagocitos lleguen a ese sitio donde quedaron atrapados y pues también traten de destruirlos. A través de microscopía confocal podemos ver cómo ese neutrófilo que entró en contacto con una bacteria finalmente activa sus mecanismos microbicidas que ya vimos anteriormente para al final morir por ese proceso de ruptura y lanzamiento de nucleoproteínas, a lo cual se le llama netosis, porque forma esta red o net antes de desaparecer del cuerpo, ¿no? Los neutrófilos son una célula muy interesante de estudio, por supuesto. Ya vimos que su cantidad es enorme en circulación y que son los primeros en llegar al sitio de la infección y que por lo tanto son vitales para la sobrevida del hospedero. Sin embargo, su estudio es muy complicado porque como son células muy frágiles y son células que se activan de manera muy fácil y su vida media fuera de circulación es muy corta, cosa de horas, pues hace difícil que se puedan estudiar de manera in vitro en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de nuestro grupo de investigación. Purificamos neutrófilos de sangre periférica usando un gradiente de densidad, pero también se puede usar perlas magnéticas, es decir, anticuerpos pegados a magnetos, anticuerpos que reconocen moléculas en la superficie de los neutrófilos y entonces se puede separar por magnetismo, o bien con otra metodología usando equipos avanzados como los sorter que permiten separar poblaciones celulares. En la práctica del diplomado, por ejemplo, se hace la metodología de purificación de neutrófilos por perlas magnéticas, pero también se puede hacer por gradiente de densidad. Una vez que se purifican los neutrófilos, pues tiene que validarse su pureza a través de citometría de flujo. Aquí vemos en azul, en púrpura, la cantidad de células correspondientes a los polimorfos nucleares, pues prácticamente se logró purificar bastante bien a esta población celular. ¿Y para qué la queríamos? Pues una parte la pusimos a cultivar en medio normalito, suplementado con suero, con antibióticos, y al otro y otra parte la pusimos a crecer en presencia de bacterias, también con suero, por sin antibióticos. Y entonces lo que vimos después de tan solo 4 horas es que aquellos neutrófilos que estaban en medio control ciertamente cambiaron su morfología, pero no tanto. En cambio, aquellos que estaban en presencia de las bacterias, estos puntitos que se miran aquí, son los enterococos fecalis que les pusimos. Vean cómo activaron a los neutrófilos en su totalidad. Y muchos de ellos hicieron la llamada netosis. Por ejemplo, este que está aquí es justamente esta imagen que tenemos por acá ilustrada. Entonces, en efecto, sí forman netosis rápidamente después de fagocitar las bacterias. Otro tipo de fagocitos que son más especializados son los que llegan posteriormente al sitio de la infección, ya una vez que los neutrófilos llegaron en gran cantidad y trataron de contener la infección lo mejor posible. Pero, como vemos ahora, los monocitos son fagocitos profesionales que hacen la destrucción de los microbios, pero en un entorno más controlado, porque los neutrófilos son tan salvajes al hacer todo este tipo de procedimientos que acaban dañando también los tejidos propios del hospedero, y pues esto genera pus. Si tú agarras una gota de pus de un tejido que está dañado, haces un frotis y lo tiñes con Giemsa o con Gray o con hemocolorante rápido, verás que principalmente consiste de neutrófilos, así como también de restos de tejido y también bacterias o el organismo que le dio origen a ese proceso inflamatorio que resultó en una formación de pus. Eso no puede persistir de manera indefinida porque entonces el tejido se va a dañar de manera considerable, por lo cual tienen que llegar otros fagocitos más especializados que sean más controlados al momento de realizar su función. Son los macrófagos que provienen a partir de los monocitos sanguíneos que salen a los tejidos y se convierten en macrófagos, y a su vez, una vez que llegan, estos pueden proliferar de cierta manera, y su duración en el sitio de la infección puede ser de días o inclusive meses. Son células que cuando están en circulación no son terminales, y una vez que llegan a los tejidos son de larga duración y pueden proliferar. Los macrófagos, pues cuando se encuentran en diferentes tejidos,
reciben diferentes nombres por motivos históricos. Como tienen forma diferente, pensó que se trataban de células diferentes, pero en realidad no, se trata del mismo monocito que sale a los tejidos y adquiere características diferentes dependiendo de la anatomía en la que se encuentre. Algunos adquieren forma de células epiteliales aplanadas y a ellas se le llaman células epitelioides, pero son macrófagos. Otros se fusionan entre sí para formar una célula gigante multinucleada, pero son macrófagos. Otras, por ejemplo, se encuentran en el cerebro, en el sistema nervioso central, y ahí se les llama microglía. Otros se encuentran en los sinusoides hepáticos, esas lagunas sanguíneas que están ahí en el hígado, para fagocitar de manera eficiente, y ahí se les llama células de Kupffer. Y otras se encuentran en los pulmones, en los alveolos, y se les llama macrófagos alveolares. E inclusive, como te decía, esos macrófagos pueden presentar funciones que no solamente tienen que ver con fagocitosis para el control de las infecciones, como es el caso de los osteoclastos, que son las células que se encargan de reabsorber el esqueleto. En cambio, los osteoblastos son las células que se encargan de formar ese nuevo tejido óseo para que siempre se mantenga en constante recambio a lo largo de tu vida. En esta imagen podemos ver un complejo de Ghon, que es una estructura anatómica que se forma durante la infección con Mycobacterium tuberculosis a nivel de los pulmones, y podemos encontrar aquí células epiteloides, células gigantes y células normalitas de los macrófagos, junto con linfocitos que están rodeando el sitio de la infección para formar esa estructura que se llama complejo de Ghon y que va a dar origen a la formación de un granuloma o de una cavidad pulmonar. Entonces los macrófagos llegan después de los neutrófilos a los pocos días, ya que los neutrófilos acabaron principalmente con toda la infección, y ellos son los fagocitosis, hacen fagocitosis de una manera más fina, pero además son células que son presentadoras de antígenos. Eso significa que van a llevar la noticia de que ocurre una infección hacia los órganos linfoides secundarios para que los linfocitos T y los B se puedan activar y prender la respuesta inflamatoria adaptativa, tarea que también hacen las células dendríticas y que de hecho son las células más expertas para presentar antígenos. Hablando de las dendríticas, me gustaría enseñarles una foto, porque lo que hacen las dendríticas pues es fagocitar, digerir a los microbios en su interior, tomar partes peptídicas de esos microbios y expresarlos en la superficie en el contexto de las moléculas de MHC clase 2, y corren a los ganglios linfáticos a través del sistema linfático en busca de linfocitos que reconozcan a esos péptidos. Si solamente tuviera una manita para presentar los antígenos, tardaría toda una vida en encontrar un linfocito reactivo o que reconozca a ese péptido que va presentando la célula dendrítica. Para evitar esto, pues tiene una gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas que le permiten presentar antígenos a una gran cantidad de linfocitos de manera simultánea. Si no encontrara ninguno en ese ganglio linfático, saldría del ganglio y se iría a otro y a otro, hasta encontrar a los linfocitos T reactivos que van a reconocer a esos antígenos, y que también en presencia de señales coestimulatorias, tanto de la célula presentadora como de moléculas solubles de la respuesta innata, van a hacer que ese tipo de linfocitos se activen, proliferen y se conviertan en células efectoras. Bueno, pero para que ocurra todo esto, esa migración de las células a los sitios de infección, y luego esa migración de los sitios de infección de las células presentadoras de antígeno hacia los vasos linfáticos y ganglios, pues se requiere de que los linfocitos salgan de la vasculatura. A ese proceso llamado diapédesis o transvasación, así se le conoce, es un fenómeno importantísimo durante la inflamación, porque permite la salida de plasma a los tejidos infectados y también de células que llevan a cabo la fagocitosis, ya sean neutrófilos o macrófagos, NKs, o los mismos linfocitos, ya que una vez que fueron activados, tienen que ir al sitio de la lesión a cooperar con la respuesta inflamatoria que les dio origen. Es un proceso multifactorial, y eso ocurre exactamente cuando con el sistema circulatorio que sale del corazón en una gran arteria, se va dividiendo la arteria en vasos de menor calibre, hasta que llegan a formar los capilares, que son los vasos de menor calibre que tenemos, y que ahí justamente ocurre el intercambio gaseoso y de los nutrientes con los tejidos.
En cuanto termina el capilar, las venas, estos conductos empiezan a aumentar el grosor y luego empiezan a juntarse unos con otros hasta formar venas de mayor calibre y finalmente venas de grueso calibre llegan al corazón para completar el círculo circulatorio. Pues bueno, después de los capilares, a esa región que es más ancha que el capilar, se le llama vénulas poscapilares. Y justo en esa región, la presión sanguínea o el torrente circulatorio disminuye porque viene de un diámetro menor y pasa a un diámetro mayor. El contrario, pues, de lo que ocurre en tu casa cuando vas a regar con la manguera. Si le tapas la salida, la presión aumenta y el flujo del agua sale con mayor velocidad. Aquí es al revés. El diámetro de la vasculatura es el capilar y luego se ensancha de tal manera que el flujo pues disminuye o la presión disminuye y es un lugar adecuado para que los leucocitos puedan salir a los tejidos. A esa parte se le llama vénulas postcapilares. Y los capilares, pues como todo el sistema circulatorio, está constituido por un endotelio que es una monocapa de células endoteliales que no permiten la salida ni de los leucocitos ni de los eritrocitos y una pequeña cantidad de plasma. Pero cuando un macrófago reconoce a un microbio y lo fagocita, literalmente, eso activa mecanismos. Eso ya sabes que ocurre a través de los PRRs que reconocen los PAMs en los microbios. Ese reconocimiento por los PRR de los PAMs activa la fagocitosis, activa mecanismos microbicidas que permiten que esto en el interior sea destruido y además activa la producción de citocinas. Ya mencionamos cuáles. Estas citocinas, como por ejemplo el TNF-alfa y la interleucina 1, muy importantes, van y se dirigen al endotelio. En el endotelio hay receptores para estas dos citocinas. Cuando el endotelio recibe al TNF y a la interleucina 1, va a responder. Siempre es un mecanismo de señal, activación y respuesta. Eso ocurre a través de vías de fosforilación. En este caso, la señal son estas quimiosinas, TNF, interleucina 1, que son recibidas por el receptor del endotelio. ¿Y qué va a hacer el endotelio en respuesta a estas citocinas? Va a hacer lo siguiente. En el lumen del vaso sanguíneo va a presentar moléculas que se llaman selectinas. No las tiene de manera normal, pero ahora en respuesta a las citocinas inflamatorias las va a expresar en la superficie. Segundo, va a expresar unas moléculas que se llaman ligandos de integrinas, que son moléculas de adhesión. Tercero, va a expresar moléculas que se llaman proteoglicanos, y ya veremos para qué sirven los proteoglicanos. Este tipo de moléculas de manera normal no están en la superficie del endotelio, pero cuando se reciben las citocinas, en respuesta a eso, se expresan en la superficie. Además de eso, el endotelio pues, se hace más permeable, lo cual puede permitir la salida de líquido para que junto con él pues, vayan componentes como los PRR solubles que ya hemos visto, complemento, pentraxinas, péptidos antimicrobianos, etc., ¿no? Entonces veamos, ¿qué son las selectinas? Pues son proteínas que unen azúcares. El ligando de esas selectinas se encuentra acá en la superficie de los leucocitos. La unión de una selectina a su ligando, a su azúcar, es una unión que se llama débil o de baja afinidad, de tal manera que, en efecto, al salir del torrente del capilar, el flujo disminuye y el leucocito puede entrar en contacto con el endotelio y como se encuentran las selectinas, entonces se van a pegar a su ligando, a azúcares, y el leucocito va a empezar a rodar, pero como son de baja afinidad, no se va a detener. ¿Cuándo se va a detener el leucocito? Pues cuando se pegue al endotelio a través de moléculas con mayor afinidad. Esas moléculas se llaman integrinas y sus ligandos se llaman moléculas de adhesión, que son las que están aquí en la imagen. ¿Cómo se activan las integrinas? Las integrinas son moléculas de superficie en los leucocitos que tienen la manita cerrada, no pueden reconocer a nada. Únicamente van a abrir su manita en respuesta a un estímulo. Ese estímulo se llaman quimiosinas. Cuando una quimiosina es reconocida por un leucocito, la respuesta del leucocito es la activación de las integrinas
y entonces las integrinas ya pueden pegarse de manera firme y fuerte a las moléculas de adhesión y el leucocito se va a detener. Pero ¿cómo es posible que este leucocito pueda recibir estas quimiosinas que se están produciendo aquí en el sitio de la infección? Pues te recuerdo que el macrófago fagocitó microbios, activó mecanismos microbicidas y secreta citocinas, incluyendo quimiosinas, como por ejemplo una que se llama la proteína quimiotáctica de monocitos. Esa, si llegara esta quimiosina a pasar al torrente sanguíneo, entonces se iría diluyendo en la circulación y el monocito no sabría dónde salir. Para evitar esto, estas citocinas se acumulan en una esponja que se llama proteoglicano. Recuerda que en respuesta a las citocinas inflamatorias, el endotelio expone en la superficie proteoglicanos, lectinas y moléculas de adhesión. Este proteoglicano son esponjas de quimiosinas, de tal manera que la quimiosina no sale de circulación, sino que se queda atrapada en la superficie del endotelio, y cuando el leucocito va rodando, se encuentra con la quimiosina a través de su receptor. Eso hace que se activen las integrinas se pegan a las moléculas de adhesión y entonces el leucocito se frena. El siguiente paso, por supuesto, es el paso de los leucocitos a través del endotelio. Ahí se va haciendo delgadito en algunas partes hasta que sale. Y luego, siguiendo el gradiente de densidad de las quimiosinas, llega al sitio de la infección. Ojo, en cuanto pasa el endotelio no significa que se encuentre un vacío. Aquí se encuentra el tejido conectivo de todos los tejidos de tu cuerpo. Y recordarás que el tejido conectivo está formado por componentes de la matriz extracelular, como por ejemplo colágeno, fibronectina, ácido hialurónico, de tal manera que este leucocito tiene que tener esas tijeritas para romper colágeno, ácido hialurónico, e irse abriendo camino a través del tejido conectivo hasta llegar al sitio de la infección, que es a donde quiere llegar, ¿no? Este paso de los leucocitos a través del endotelio es más complejo de lo que expliqué, y cada uno de los componentes que estamos viendo aquí tiene nombre. Hay muchas moléculas de adhesión, hay muchas integrinas, hay varias selectinas y hay varios ligandos de selectinas, hay varias quimiosinas y hay varios receptores de quimiosinas que van a variar dependiendo del tipo de leucocito que se quiera llamar, ya sea neutrófilos, monocitos, SNKs o los propios linfocitos T, por ejemplo, ¿no? O B. A esto pues se le llama en conjunto diapédesis, y todo inicia a través de la activación de los fagocitos que han fagocitado y que se han activado produciendo las citocinas que ya mencioné y que llevan a cabo todo este proceso importante, ¿no? Bueno, aquí un aspecto muy importante es este de las quimiosinas y sus receptores, porque es lo que va a cambiar dependiendo del tipo de leucocito que se requiera en el momento. Ya quedamos que al inicio de la infección, el primero que llega son los neutrófilos. Quiere decir entonces que las citocinas que se producen en el sitio de la inflamación al inicio tiene que ser una quimiosina que sea reconocida por el neutrófilo. Esa quimiosina puede ser, por ejemplo, la CXCL8, porque los neutrófilos tienen receptores para esta quimiosina. Estos receptores de la quimiosina se llaman CXCR1 y 2. Por otra parte, te mencionaba que cuando el neutrófilo reconoce a esta quimiosina, sus integrinas se activan. Las integrinas del neutrófilo se llaman FLA1. Y por otra parte quedamos que cuando el endotelio se expone a TNF y a IL-1 y a las quimiosinas correspondientes, se van a expresar moléculas de adhesión específicas. En este caso, la molécula que une a la integrina del neutrófilo se llama ICAM1. De tal manera que la inflamación es capaz de decir qué tipo de células son las que tienen que llegar en ese momento inicial. Y el tipo de célula se llama neutrófilo. Pero también quedamos que una vez que los neutrófilos llegan y acaban con la mayor parte de los microbios, pues se requiere que lleguen los monocitos. Para esto, el sitio de la infección y los fagocitos deben de secretar una quimiosina que es diferente. Por ejemplo, una que se llama la proteína quimioatrayente de monocitos, MCP1, ¿sí? Técnicamente se llama CCL2. Y los monocitos de circulación tienen un receptor llamado CCR2,
que reconoce a esta quimiosina, que ya sabes, esta se va a acumular en la superficie del endotelio durante la inflamación para que pueda ser reconocido, mientras que ese monocito rueda a lo largo del endotelio, activa sus integrinas que se llaman, por ejemplo, BL4, y reconocen a su molécula de adhesión en la superficie del endotelio inflamado como BCAM1. Y esto hace entonces que se pueda regular espacial y temporalmente la salida de los leucocitos hacia el sitio de la inflamación, dependiendo de las necesidades. Y pues te decía que los macrófagos son células que no son terminales, se pueden proliferar y que pueden durar durante mucho tiempo, meses inclusive o años, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se acumulan los leucocitos que están queriendo salir hacia el sitio de la infección a partir de esas vénulas poscapilares. En el laboratorio, unos tesistas hicieron el siguiente experimento. En el cojinete plantar de un ratoncito, ¿sí?, se inoculó solución salina. Aquí tenemos el extracto córneo, es decir, el callo de la patita, las células epiteliales de la piel, tejido conectivo y tejido adiposo. Si hacemos un aumento de esto, pues no vemos nada, solamente vemos las estructuras anatómicas correspondientes, el tejido conectivo, aquí donde queremos implantar bacterias. Y lo que hicieron fue darle un jeringazo con una bacteria que se llama Streptococcus mutans, que es la responsable, por ejemplo, de la caries dental. Entonces se inoculó de manera directa y después de unas horas, 8 horas por ejemplo, se sacrificó el ratoncito, el tejido se puso en formol, se hicieron cortes histológicos y miren la diferencia que hay entre esta región de aquí, el tejido conectivo por abajo del epidermis, en comparación con el de acá. Acá está el estratocorneo, la epidermis y aquí está el tejido conectivo. Esto que está aquí lo vamos a aumentar y vemos que es un infiltrado inflamatorio, principalmente neutrófilos que llegaron al sitio de la infección, pues para consumir esa bacteria. Y bueno, una vez que llegan los fagocitos a esos lugares donde está la infección, pues llegan a fagocitar. Esa fagocitasis se refiere a que esos microorganismos son internalizados dentro de la célula para ser destruidos. Y que esto puede ser facilitado de manera enorme a través de opsoninas que son reconocidas por PRRs, y ya quedamos que los PRRs, cuando reconocen a esas moléculas, pues van a activar señales microbicidas y van a activar la secreción de citocinas proinflamatorias en ambos casos, ¿no? Una opsonina excelente pues son los anticuerpos, pero recuerda que eso ocurre una vez que la respuesta adaptativa se echa a andar y pueden pasar inclusive semanas para que eso ocurra. En cambio tenemos opsoninas que son de respuesta inmediata, como por ejemplo la proteína C reactiva, o también el complemento o otras lectinas. Todas funcionan igual. Una vez que el fagocito pues reconoce a estos microbios, ya sea opsonizados o de forma directa, está listo para destruirlos en su interior. Y una vez que los destruye en su interior, tanto los macrófagos como las células dendríticas pueden migrar hacia la linfa en busca de linfocitos T específicos para ellos, que van a ser reconocidos a través del contexto de MHC clase 2 y el TCR correspondiente, ¿no? La pregunta aquí es, ¿cómo es posible que una vez que esos microbios fueron fagocitados, pues sean destruidos en el interior de estas células especializadas? Bueno, como todo, es una célula que es tragona, pero si come demasiado se puede indigestar y entonces el macrófago o el neutrófilo van a quedar, digamos, cortos en su capacidad microbicida. Como todos los tragones pueden tener cositas que los estimulen para una mejor digestión. En este caso, una citocina importantísima para que los fagocitos sean muy buenos para destruir a los patógenos es el interferón gamma. Ese interferón gamma lo puede tener al inicio a través de las células NK y posteriormente en la respuesta adaptativa a través de las células CD4, TCD4 cooperadoras que le mandan tremenda cantidad de interferón gamma a estos fagocitos para que sus mecanismos microbicidas se activen. Recuerden también que tanto los neutrófilos como los macrófagos pues tienen lisosomas y que ahí van una gran cantidad de componentes microbianos que son importantes para destruir a estos patógenos, pero que sin duda los sistemas más importantes microbicidas los genera el sistema de la oxidasa del fagocito y una enzima que se llama óxido nítrico inducible
para generar los NOS y los ROS respectivamente. En el caso de estos dos sistemas que son importantísimos, aquí voy a mostrar su función. Cuando el macrófago a través de los PRRs o el neutrófilo, el macrófago específicamente es el especializado, reconoce los microbios a través de los PAMs o a través de una opsonina, lo internaliza y en esencia eso que ocurre aquí dentro del fagosoma pues es lo mismo que está acá afuera. El microbio se encuentra rodeado de líquido extracelular y ahora también se encuentra rodeado de líquido extracelular, pero ya no está afuera, ahora está dentro de este compartimento llamado fagosoma. Está contento, sigue feliz. Dentro de estos fagocitos también se encuentran los lisosomas, que llevan las enzimas y componentes microbicidas que van a destruir a este microorganismo. Evidentemente a la célula no le conviene tener estas armas cargadas y listas para funcionar, así que estas armas biológicas se encuentran inactivas en el entorno del lisosoma, no se encuentran activadas. Solamente se van a activar en una estructura que resulta de la fusión de ambas y que se llama fagolisosoma, pero en este caso se llama inmaduro. Ningún mecanismo microbicida está activado. En pocas palabras, ahora la bacteria sigue o el microorganismo sigue tranquilo porque los mecanismos microbicidas no están activados. Pero eso va a cambiar cuando una enzima que se llama, un sistema enzimático que se llama oxidasa del fagocito, empieza a producir reactivos del oxígeno. Y otra enzima que se llama sintasa de óxido nítrico inducible empieza a producir óxido nítrico. Estos componentes son muy importantes y son agentes ionizantes que van a contribuir con la destrucción de los microbios. Y muy importantemente, la misma oxidasa del fagocito va a bombear electrones que van a hacer que el interior del fagolisosoma se acidifique. En ese momento el fagolisosoma se convierte en maduro y todo el arsenal que estaba acá en los lisosomas o en el fagolisosoma inmaduro se activa. Junto con los ROS y con los NOS le echan bola a los microbios para destruirlos, pero dentro del entorno exclusivo del fagolisosoma maduro. ¿Qué mecanismos son esos? Además de los que ya vimos en el caso de enzimas como elastasas, péptidos antimicrobianos, colagenasas, gelatinasas, etc. Pues los radicales del oxígeno y del nitrógeno que son formados por estas enzimas. Chécate, lo que hace la oxidasa del fagocito pues es tomar el oxígeno literalmente, el gaseoso, y convertirlo en el anión superóxido. Este es un agente iónico muy poderoso que destruye todo tipo de materia orgánica, pero a partir de este superóxido hay una enzima que se llama la superóxido dismutasa que lo convierte en agua oxigenada. Y tú sabes que el agua oxigenada pues es microbicida. Pero más aún, la mieloperoxidasa, que es un componente también de los fagocitos, combina esta agua oxigenada con el ion cloro y forma el anión hipoclorito. ¿Te suena? Pues claro, es el desinfectante común y corriente. Este es un poderoso agente microbicida que destruye la materia orgánica, literalmente de las bacterias, virus, hongos, parásitos, y si esto se sale de control, pues también de tus tejidos. Por otra parte, la óxido nítrico sintasa inducible produce óxido nítrico que cuando se combina con el anión superóxido se convierte en un producto que se llama peroxinitrito, otro agente, un radical libre extremadamente poderoso, al igual que el de acá. El peroxinitrito y el hipoclorito son los principales agentes que van a destruir lo que se encuentra en el interior del fagolisosoma, claro, junto con todos los demás mecanismos que se activaron con la acidificación de esta estructura intercelular, permitiendo que los microbios sean destruidos de manera eficiente. Chécate que tanto la óxido nítrico sintasa inducible como la oxidasa del fagocito, el nombre inducible significa de que pueden aumentar su capacidad para producir estos reactivos de oxígeno y nitrógeno, y quien hace eso es el interferón gamma. Cuando la célula NK al inicio de la infección o las células TCD4 cooperadoras secretan el interferón gamma, el fagocito lo recibe a través de un receptor para interferón gamma, manda una señal de activación que hace que esta y que esta se enloquezcan
y multipliquen su capacidad para producir estos radicales, y entonces es cuando ocurre la verdadera digestión de los microbios de manera muy rápida y muy eficiente. Así es como ocurre la fagocitosis, que de manera normal habíamos conocido, ¿no? También los fagocitos tienen otras funciones, ya habíamos mencionado. Por ejemplo, pues TNF-alfa y la IL-1 pues son los promotores de la inflamación. Al activar el endotelio, recuerda que la inflamación es una respuesta vascular, literalmente, ¿no? Sin esa respuesta vascular fuera imposible que ocurriera la transvasación de los leucocitos al sitio de la infección. Pero también producen citocinas como la 12 que estimulan a la NK y a las T para que produzca interferón gamma en un círculo virtuoso que activa a la misma fagocitosis. Ya vimos que el interferón gamma en realidad por lo que activan es a la enzima inducible óxido nítrico sintasa y a la oxidasa del fagocito para que sean eficientes. Además de eso, pues también se pueden producir grandes cantidades de citocinas sistémicas, como el TNF, que no debe de pasarse de cantidad porque puede llevar a casos de choque séptico. O la IL-6, que le pega a la médula ósea para producir más neutrófilos, o al hígado para que produzca las proteínas de fase reactiva, como la proteína C reactiva, por supuesto, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues el fagocito tiene una gran cantidad de funciones. Primero, la microbicida, que reconoce a través de los PRRs a los PAMPs, activa señales inflamatorias, como por ejemplo a través de los factores de transcripción AP1 o NF-κB, y que hace que se produzcan citocinas para sacarlas y que se active inflamación, que se active la diapédesis, etcétera, ¿no? O bien, ya al final, citocinas que van a apagar la respuesta inflamatoria para que empiece el proceso de reparación tisular y de remodelación. Todo esto pues lo hacen los macrófagos de manera orquestada y muy organizada con el resto de las células inmunitarias para que la infección se resuelva de manera adecuada y el tejido se repare y todo vuelva a la normalidad como que nunca hubiera pasado. En el siguiente video veremos la última sección, que es la activación de las células NK. Gracias.